Bien, muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. eh, Estudiantes de nuestro curso de Comunicación y Educación de hoy día 6 de agosto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna novedad, alguna consulta sobre las tareas que estamos realizando? Hola, Paulo. Hola, profe. ¿Cómo están? No hay rincón en esta casa que no te haga regresar. Cada grano de memoria, la casa es arena. ¿Alguna consulta, muchachos? Fui a tus playas por el día. Alguien que me cuente en qué está, por favor. Fui lamiendo tus heridas. Se quedaron todos dormidos. Sí, o sea, en un casi con una acción refleja prendieron así el computador y A la sombra Están viendo lo de funcionalización pedagógica, ¿cierto? sí, claro. se acunó Estamos en pero estamos en la parte ya final de la asignatura, ¿eh? se borraron. Entonces por eso yo quería que esperaba que hoy día me hicieran consultas sobre los temas que van quedando, sobre las tareas que hay que hacer Mi casa para aprovechar nuestra conexión. germinaron más canciones de las que yo merecía. A ver, vamos a ver el... Separo el rebro de arena. Cuando se tiene que caracterizar el proceso de funcionalización pedagógica, hay que detallar precisamente cada parte como lo que tiene que ver la selección. A ver, estamos hablando de la... ¿De qué? ¿De qué? De la, ¿El trabajo la carac- final? ¿De qué? no es como una Ah, pregunta abierta, así, ya. como, Pero tú dices caracterizarlo ¿dónde? por ejemplo, hay que, a ver, según la presentación, el archivo 3.4 que habla de contexto teórico, Sí. habla de desarrollar una presentación en PPT caracterizando el proceso de funcionalización pedagógica de productos mediáticos, culturales y de redes sociales, considerando todos los elementos del contexto teórico. Ya. A ver, el contexto teórico está en ese diagrama de círculos, ¿verdad? Así es. Ya. Y eso lo explicamos con... Espera un poquitito, voy a apagarla. Lo asegura la meteorología. A ver, estamos hablando de que lo que nosotros llamamos funcionalización de productos mediáticos, culturales y de redes es un proceso. Es un proceso que consta de tres etapas, ¿no es cierto? Una primera etapa que es la de selección y la evaluación de los productos mediáticos que en un momento dado nosotros tengamos que utilizar o ustedes también tengan que utilizar en clases, que se hace sobre la base de dos criterios, el criterio de pertinencia, ¿no es cierto? El primer criterio o el primer aspecto, eh, el primer aspecto está relacionado con... allá. El primer aspecto tiene que ver eh, con la pertinencia respecto del curso, respecto a los estudiantes, sus características, su naturaleza, su condición. Y el otro criterio de pertinencia tiene que ver con la pertinencia técnica, es decir,
que el profesor que se encargue de aquello tenga los conocimientos y esté preparado para poder hacerlo. La segunda parte del proceso tiene que ver con el análisis y procesamiento de los productos mediáticos para poder ser empleados. Este análisis y procesamiento se hace sobre la base del uso de modelos de tipo comunicacional que están diseñados para que los profesores procesen las telenovelas, los ciclos noticiosos, las películas, en fin, ¿no? El teatro, el drama, y puedan finalmente, las noticias, y puedan procesar aquello para pasar a la tercera etapa, que es la aplicación al aula. Y esa aplicación al aula se hace empleando los mecanismos de la planificación pedagógica que ustedes van a tener que llevar a cabo cuando ya estén en el ejercicio de la profesión. Bien, ya. Este proceso de funcionalización pedagógica que visto así, solo aparece como un proceso metodológico, como un proceso para poder trabajar todo esto, no está aislado, tiene un contexto. Y ese contexto es sumamente importante para entender la importancia, la trascendencia que pueda tener este proceso. Situado al centro, estoy pensando en la gráfica, ¿no? Estoy pensando en este esquema que hemos presentado. Esto está al centro de todo este proceso. Hay un contexto bastante general que tiene que ver con el constructivismo, que es una manera de pensar el proceso, una manera de pensar la educación, una manera de pensar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Recuerden que seguido a esta gráfica hay bibliografía que está relacionada con los puntos centrales que aparecen en el gráfico, aparecen en la bibliografía para poder ampliar el conocimiento respecto de este marco teórico general del proceso de funcionalización pedagógica. Bueno, este proceso de funcionalización pedagógica se asocia, se relaciona con conceptos ya tradicionales como pedagogía de la comunicación, pedagogía audiovisual, apropiación curricular de los medios de comunicación, o sea, hay varios nombres. Pero hay que entender que esto está en una temática mayor que es la relación entre comunicación y educación, que nosotros hemos visto también aquí en la asignatura. Ahí está el cruce, ¿no? Está el cruce entre comunicación y educación. Recuerden que como complemento previo a esto está el esquema en que está relacionado comunicación y educación en 4 niveles, ¿no es cierto? En un nivel comunitario, en el nivel organizacional, en el nivel del aula y en el nivel curricular. Bueno, este proceso de funcionalización pedagógica, dentro de la contextualización teórica que tiene, hay que considerar que hay tres elementos claves que se relacionan aquí, que es el profesor, el estudiante y los contenidos. Respecto al estudiante, hay que tener claro que tenemos que concebir al estudiante por lo menos con 3 aspectos relevantes. Uno, el concepto de inteligencias múltiples. Es decir, entender que nuestros estudiantes, como todos nosotros, poseemos 9 tipos de inteligencias por lo menos, y que estas inteligencias están en cada uno de nosotros, unas más desarrolladas que otras, eso es cierto. Y que la educación debiera preocuparse de estimular precisamente cuáles son aquellas inteligencias que nosotros podemos advertir en nuestros estudiantes y que el proceso vaya intentando desarrollarla para que su formación escolar y su formación, digamos, en la enseñanza básica y media, sea una formación para ciudadanos que tengan competencias comunicativas aptas y bien desarrolladas. También entendemos que el aprendizaje que nuestros estudiantes tienen que lograr tiene que ser un aprendizaje significativo, es decir, un aprendizaje que se relacione directa, funcional, creativamente con capacidades que nosotros tenemos como estudiantes, que los estudiantes tienen como tal. Y que además ese aprendizaje significativo sea un aprendizaje que sirva, que esté al servicio de alguna de las dimensiones de nuestro ser humano.
cognitivas, sensoriales, emotivas, en fin. Y también este estudiante lo suponemos también poseedor, ¿no es cierto?, de un pensamiento lateral, de un pensamiento divergente. Todos tenemos eso. Es decir, ese pensamiento divergente, esa manera de pensar y resolver situaciones, eh, a ver, como se ha definido normalmente, ¿qué es lo que es la inteligencia? La capacidad de resolver problemas, ¿no es cierto? Pero también hay maneras de resolverlo de una manera lineal, tradicional, aristotélica, lógica, pero también hay varias otras maneras, y en esas otras maneras se centra eso que llamamos nosotros creatividad. Bueno, este estudiante lo suponemos con esos tres aspectos fundamentales de su personalidad y de su quehacer. El profesor, por otro lado, es un profesor que tiene que tener conocimientos, por ejemplo, de los procesos de investigación-acción. ¿Qué significa esto? Esto significa que un profesor debiera estar permanentemente poniendo su práctica como objeto de la investigación que él mismo realiza. Es decir, yo puedo iniciar, por ejemplo, un proceso de funcionalización teniendo una determinada metodología, haciendo una determinada manera. Pero eso que yo vaya haciendo, esos procedimientos metodológicos, didácticos, yo siempre tengo que estar pensando si están bien, si se pueden mejorar, si se pueden corregir o si se pueden agregar algunos nuevos o complementarlo con algunas otras visiones. Eso es investigación-acción. O sea, lo que yo hago, mi propio quehacer, es objeto de un trabajo investigativo. Pero también tengo que tener ciertas, otras capacidades, por ejemplo, en manejos técnicos, por ejemplo, todo lo que es la metodología de los mapas conceptuales. Esa metodología de los mapas conceptuales es fundamental para nosotros los profesores porque nos permite construir nuestros procesos de enseñanza de manera tal que queden relativamente ordenados en nuestros estudiantes. Usted ha tenido la experiencia de hacer mapas conceptuales y, y en el propio quehacer de ese mapa conceptual se le clarifica bastante lo que es esa materia. Más que leerla en plano, en dos dimensiones, en realidad en el mapa conceptual estos saberes se interrelacionan. Y eso es interesante que nos quede registrado así. También ese profesor tiene que, junto con manejar los temas de investigación-acción, con manejar el tema de los esquemas de los mapas conceptuales, también tiene que estar con los esquemas mentales, que esa es otra manera de organizar y de mantener y de tener relativamente claro los aprendizajes. Y, eh, y por último, el tercer componente, que es el primero el estudiante, después el profesor y después los contenidos. ¿Qué contenidos son los que trabajamos nosotros en la funcionalización pedagógica de productos mediáticos, culturales y de redes sociales? Aquellos que nos entrega la comunicación social. Este punto, donde están los contenidos, está relacionado con el cuarto nivel de de las relaciones entre comunicación y educación. El cuarto nivel tiene que ver con el nivel curricular, en donde las materias que nosotros trabajamos provienen de una disciplina que se llama la comunicación social y de otras disciplinas, ¿no? Como eh, el estudio de las industrias culturales, en fin. Porque ahí donde hay los contenidos en lo que nosotros vamos a empezar a trabajar aquí en esta carrera, en este área, a partir del próximo semestre, cuando ya empecemos a ver, partamos trabajando con los medios de comunicación. Bueno, todo ese conjunto es el marco teórico que sustenta el proceso de funcionalización pedagógica, que le da peso intelectual, que le da peso académico, que le da peso científico. ¿Se entendió? Por mi parte, sí. Ya. Ahora, los detalles sobre mapas conceptuales, sobre inteligencia, eso está en la bibliografía que viene a continuación, que tienen que ustedes revisar, investigar ahí. ¿Está claro?
Sí, Sí. profesor. Ya. ¿Alguna otra consulta sobre este mismo tema? Porque hasta ahora esto es lo más denso que hemos visto, ¿ah? Donde está la mayor cantidad de información. Así que yo les voy a pedir que vayan, revisen toda esta bibliografía. Hay algunos trabajos allí que, adelantando un poco unos trabajos míos que tienen que ver con funcionalización, de telenovela, de publicidad y de noticias, creo. Para que le echen una ojeada a esas publicaciones y vean más o menos cómo se desarrolla. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna otra consulta? Porque para eso estamos hoy día trabajando. En el trabajo final se tiene que hacer esa tabla de nuevo cuando analizamos la estructura curricular de un curso. Como, a ver, el trabajo final tiene está en una tabla, ¿no? Sí, pues. Debería, no No, no, estoy no, pero, seguro. pero el planteamiento, A ver, búsquenlo ahí, el planteamiento de trabajo final. No sé si puedo recuperarlo de aquí. ¿Alguien recuperó la tabla? ¿Cómo dijo, profesor? La tabla donde aparece el planteamiento del trabajo final. Uy, ¿dónde está? Está en la página. No, en el curso de comunicación de educación no tiene el planteamiento, Ujú. no está subido el archivo. A ver, Aparece solamente la estructura del trabajo en un documento de Word, pero espera un poquitito. Ya, y ahí, y en ese Word, ese que estamos viendo ahora, ¿no? Esperen, yo lo voy a... ¿Ese? si es el documento que se ve solamente. Claro, perfecto. No, está bien, está bien. Sí, sí, ese es. Claro, perfecto. Bueno, sobre este trabajo lo que tenemos que ir conversando de ahora en adelante porque ya nos queda un par de semanas, ¿no? Eh, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a poner este mismo ejercicio eh, bajo el modelo de tabla como lo he hecho con los cursos superiores, ¿ya? Para que nos quede más claro desde el punto de vista formal. Es la misma información pero dispuesta de otra manera, ¿ya? Pero lo que está bien aquí, lo que está aquí está bien.
Si lo que tenemos que... eh, esto hay que escribirlo. Por ejemplo, las eras de la comunicación humana. Las tres eras que nos interesan. Medios, computadores e internet y redes. Computadores e internet y la última que es de las redes. Todo lo que está aquí, si ustedes lo ven, está en los elementos anteriores. ¿Mm? ¿Más dudas? ¿Ustedes tienen ya organizado su grupo de trabajo? Muchachos, pregunto, respondan por favor. ¿Con el que se hacen los mapas o cómo, profesor? No, el grupo de trabajo, los grupos con el que se están... Bueno, ya tienen ustedes ya un grupo con los mapas, po. Creo que sí, creo que la mayoría tenemos los grupos. Ya. Si no Bueno, cambiamos, evidentemente, los de los mapas, sí, claro, pero siguen igual siendo los mismos, po. claro. Ya, perfecto. Entonces, con ese grupo ustedes van a desarrollar este trabajo. Esto está bien, está sumamente bien lo que está aquí. Lo que yo voy a hacer ahora es transformarlo en una tabla, porque es más fácil para tenerlo todo plano. ¿Ah? Es un método que estamos usando ahora con los otros cursos. Pero es exactamente igual. Así que en ese grupo tienen que ustedes dividirse las tareas, pues. Ya, yo lo voy, a ver, respecto al trabajo, que quedemos en lo siguiente, que lo voy a replantear, ¿ya? Pero esto que está aquí sigue válido, ¿no? Sigue exactamente igual. Por ejemplo, era de la comunicación humana. ¿Cuáles era? La de medios, computadores y redes. Eso hay que redactarlo. En el caso de, de los procesos de comunicación en la sociedad es la comunicación social, o sea, quién comunica qué, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. Esas son las cosas que aparecen aquí. ¿Se dan cuenta o no? En las eras, en los procesos, había un cuestionario. ¿Se recuerdan? Por Sí, ejemplo, en el caso de la era en qué espacio geográfico, cuándo, dónde, el papel de la tecnología, en fin. Y ustedes respondieron para cada era y respondieron esas preguntas en un texto, ¿sí? Ahora ustedes de eso van a rescatar los últimos tres, la de los medios, computadores, e internet y redes. Es con eso, ese es el contexto histórico de la comunicación humana. Ahora, de los procesos de comunicación en la sociedad, ¿cuáles eran las preguntas que habían ahí? Por favor, ¿quién más puede informar aquí? Brian. no recuerdo, profesor, pero puedo buscar el apunte. Claro, ahí en los procesos de comunicación en la sociedad era cuál era los emisores y receptores, cuál era la... en fin, había unas preguntas para cada proceso, ¿sí? Y de ahí usted va a rescatar el de la comunicación social, el primero de esos procesos. Sí, acá está, ya lo encontré. Está la social, sí. Ya, a ver, ¿cuáles son las preguntas? A ver, mira, perdón, vamos un poquito atrás. ¿Dónde está el de las eras? Si se pudiera encontrar el apunte de las eras. Al tiro tengo Eras de la Comunicación 1.2, acá lo tengo. Ya, Dice, redacta una definición para cada era de la comunicación humana, sí, respondiendo las siguientes preguntas. A, ¿cuándo y dónde se desarrolla? B, ¿para qué sirve la comunicación? C, ¿qué códigos y sistemas se emplean? D, ¿qué relaciones se establecen con la tecnología? ya. Esas tres preguntas, o sea, perdón, ¿cuántos? Cuatro preguntas, había que responderla para todas, ¿no es cierto? Pero ahora, en este trabajo final, tú vas a retomar solo la de la era de los medios, la era de los computadores y la era de las redes. Ya. Las últimas tres. Claro,
Porque, Ya, porque ya las otras ya las suponemos como cultura general, como contexto, pero ahora nos centramos en las que nos interesan. claro. Oye, Pablo Miguel, ¿no te parece que está exagerando ahí acostado? ¿Dónde está? No. Yo sé que hace frío, pero vamos que se puede. Proceso de comunicación en la sociedad. ¿Qué, qué preguntas se formulaban allí? Dice la pregunta A, ¿qué comunica, quién comunica a quién? La Sí, B, ¿para qué se comunica? sí. ¿Qué canales y códigos se emplean? ¿Sobre qué comunica y cuál es la consecuencia o resultado de comunicar? Eso respóndelo para la comunicación social en el trabajo final. Si, o sea, eso estaba para todos, para todos los procesos. Pero aquí rescata solo el de comunicación social. Claro, Ya. Medios y soporte a la comunicación humana en tecnologías de información y comunicación. Esto, acuérdate que medios y soporte nosotros no tenemos ahí necesariamente un apunte. no, no hay apunte. Claro, no, si tampoco era. Pero había una tarea, cuando eso lo vimos en clase nosotros. Ahí los pillé, porque ahí había que asistir a clase. ¿Cuál clase, profe? No recuerdo. Ya, bueno, debe haber A una clase ver, grabada, tiene que haber una clase grabada en que tratamos ese tema. Ya, ya, después lo busca. Y comunicación y significación. esto sí. Ya, comunicación y significación. Eh, ¿Qué había que hacer ahí? Resumir los 11 enunciados en una sola línea. Ya, bueno, resúmame ahora todo. Ahora, construye un texto con los resúmenes de cada línea. Ya, ¿Para qué? Para que usted responda a la pregunta de qué manera se relacionan o cómo podemos caracterizar la relación entre comunicación y significación. Entonces, ahora en un segundo resumen de los resúmenes, claro, po. No sé, aquí un poquitito decantando. Mira, esto es como cuando se busca el oro. claro. Harta agua, qué sé yo, y después al final con una palanganita, ¿qué pasa ahí? Se encuentran las pepitas, po. Chiquitito, no sé otra pepita, claro, pero Sí. después de lavar el río entero, po. Claro, no, sí está, es buena, me gustó esa metáfora. Me la voy a copiar. Ya, eso, chicos, chicas, desarrolla el contexto histórico. Oye, esto no es menor, ¿ah? Esto cuesta mucho, es decir, a ver, no es que cueste mucho. Aquí hay un gran esfuerzo de síntesis. Profesor, claro, esto se sintetiza en un informe. No, a ver, eso va en la introducción, objetivo, en un punto que se llama contexto histórico de la comunicación humana. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Una caracterización integrada de los siguientes temas. Era de la comunicación, procesos, medios, comunicación, ya. ¿Me Ya, entiendes? sí. Ya. Todo eso ahora es un texto distinto a los anteriores que resume todo eso. La pregunta acá es, ¿podría usted caracterizar el contexto histórico de la comunicación humana? Pero claro, profesor, mire, yo le voy a contar. Empezamos por las eras. Bueno, hay muchas eras, pero nosotros nos estamos centrando en la era de los medios de comunicación, los computadores, los cuales se comunican, tan. Después tenemos ya en un nivel más contemporáneo, más actual, más sincrónico, los procesos de comunicación en la sociedad, que son 6. Pero a nosotros nos interesa fundamentalmente de la comunicación social porque es ahí de donde nosotros vamos a trabajar los contenidos que estamos trabajando que vamos a trabajar en nuestra asignatura. Ahora, hay medios y soporte a la comunicación humana que están dados fundamentalmente por las tecnologías de la información. Hoy día tenemos redes, hoy día tenemos medios de comunicación, etcétera. Y finalmente,
vamos a referirnos a ¿para qué sirve la comunicación no humana finalmente? Para proveer, para desarrollar la significación entre los seres humanos. A mí me parece una explicación brillante. Claro, no, bien redactadito funciona. Bueno, y después pasamos al... Todo esto es la introducción, después el capítulo único, uno, que es el capítulo único que hay, o sea, perdón, el capítulo 1, que es el proceso de funcionalización pedagógica de productos mediáticos culturales en la formación docente. ¿Qué contenidos tiene ese capítulo? El contenido que tiene es el contexto teórico de la funcionalización pedagógica de productos mediáticos culturales y de redes sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Caracterización integrada de los siguientes temas. Comunicación y educación. 4 niveles. ¿Se recuerda? Tenga el apunte a mano. Tengo enfoque comunicativo, procesos de funcionalización, acá está. Comunicación y educación. Comunicación y educación. 4 niveles, ¿no es cierto? Primero el nivel comunitario, el nivel organizacional, el nivel de aula y finalmente el nivel curricular. En el nivel curricular es donde tratamos los temas de la comunicación social. Caracterice ese nivel. El cuarto. Profesor, discúlpeme, lo estoy buscando, no lo encuentro. Se llama comunicación y educación, que es un apunte donde hay unas tablas. Hay una tabla que tiene 4 niveles. ¿Del RA1 o del RA2? Del RA2. RA2, no sé, ahí me pillo, no sé. No lo encuentro, profesor, discúlpeme. Lo tengo en los archivos del teléfono, no lo puedo encontrar. Comunicación. Hay uno que se llama comunicación y significación y otro que se llama comunicación y educación. Tengo comunicación y significación, competencias, tengo competencias comunicativas, pero no... Ya, entonces le falta a usted ese... Sí, probablemente. Eso está en la página, ¿eh? Ya. El que habla de entorno, escuela, aula y... Exactamente, ese es. Muy bien. El del RA2. Ah, es el RA2. Sí, es del RA2. Lo estaba buscando en el RA1. Igual estaba. Ya, a ver. Claro, aquí en comunicación y educación nosotros establecimos 4 niveles en que se relacionan estas dos disciplinas. A ver, Brian, ayúdanos tú. El primer nivel tiene que ver con, que llamamos un nivel comunitario, en que la escuela se relaciona con su entorno. ¿No es cierto? Y ahí, Sí. y ahí se ven los programas de cómo la escuela, conversamos, ¿no es cierto?, a propósito de cómo la escuela hoy día cumple un papel más allá de lo estrictamente educativo en las comunidades donde se encuentra. Hoy día la escuela, en muchos lugares, es la construcción mejor equipada, más sólida, qué sé yo, en muchos pueblos, ciudades, qué sé yo, y la escuela hoy día sirve de local de reunión para las agrupaciones sociales, deportivas, culturales, en fin. Y en eso hay un área de la comunicación que se llama la comunicación institucional, lo que antes se llamaba relaciones públicas. ¿Ya? Entonces normalmente en la escuela alguien se encarga de eso. Po. Normalmente en la escuela alguien tiene que estar un encargado con la comunidad, ponte tú. Un profe, obviamente. Y ese profesor lo que hace es asiste a las reuniones, por ejemplo, de la Asociación Comunal de Juntas de Vecinos, para saber qué pasa ahí con las juntas de vecinos, en fin, forma parte. Normalmente forma parte de la Asociación Comunal de Deportes. Y en fin, bueno, eso depende de lo que tenga cada municipio. ¿Eh? Qué sé yo, ponte tú puede estar, ponte tú los comerciantes de la localidad pueden estar asociados a la Cámara de Comercio. Entonces, en muchos casos, una persona en la escuela, un profesor cumple horarios
cumple horarios, asistiendo a todas estas reuniones y enterándose de qué pasa en la comunidad. Ya la escuela ya no es una cuestión aislada que está por allá y que sé que mando a los cabros chicos y llegan y entran y se acabó. No, no. ¿Ya? No. Ahora, ¿cómo retribuye y qué papel cumple aquí la escuela en ese escenario? Por ejemplo, facilitando la infraestructura para reuniones, para consejos, para encuentros, en fin. Coloca a disposición, por ejemplo, su infraestructura deportiva. A veces en las comunidades no hay ni canchas, po, pero la escuela la tiene. Po. En muchos lugares, muchachos, en muchos lugares la escuela funciona todo el verano con monitores para atender a los niños mientras sus padres trabajan, ponte tú, son temporeros. En muchos lugares donde solo viven los niños con la madre, recordemos que por lo menos antes, cuando esto era una sola región, la octava región, la mitad de los hogares, prácticamente la mitad de los hogares de la octava región, solo dependían de la madre. Imagínate lo que se significa. Miles de mujeres solas haciéndose cargo de sus cabros chicos y que tienen que trabajar y la posibilidad de trabajar es en el verano. ¿Dónde dejan los niños? Bueno, los niños pasan sus vacaciones, entre comillas, en la escuela. ¿Y cómo lo hace la escuela? La escuela se organiza con la municipalidad, entonces contratan, qué sé yo, ponte tú, estudiantes de básica, estudiantes de parvularia, y los entretienen a los niños, po. Le hacen deporte, mientras sus madres trabajan. Bueno, eso por un lado, pero también existe el trabajo en que la escuela construye y genera en el pueblo, en la ciudad, un ambiente educativo. Por ejemplo, sacar a los niños de la escuela y llevarlos a la feria. Bueno, todo esto cuando se podía, ¿no? Llevarlo a la feria. Entonces, en la feria, el profesor de ciencias naturales, ¿qué podía hacer ahí? A ver. Podía llevarlo a analizar las verduras, no sé. Claro, pues, lógico, lógico. Claro, eso que el niño come en un plato pero que no sabe cómo vienen. Entonces, puede ir un curso, un grupo de niños va viendo los tipos y ahí anotando, que sé yo, tomando nota, los tipos, cuáles son frutas, cuáles son flores, qué sé yo, ¿no? Y en la feria hay pescado, qué sé yo, hay gallina, no sé. Ese mismo grupo de niños, ponte tú en un lugar donde, en un pueblo costero, llevar a esos niños donde están los pescadores, y que un pescador les explique, miren, esta es la pega nuestra, así se pescan los pescados, aquí se guardan, qué sé yo, así se limpian, así se procesan. O sea, la ciudad, el entorno se transforma en un ente educativo dependiendo de la creatividad también de la escuela. Y ahí, en ese escenario, es donde la comunicación llamada institucional presta ayuda técnica a la escuela o a los encargados para generar estas conexiones con el mundo. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ahora, después viene a nivel organizacional, después viene el nivel de aula, en que hay todo un tema de comunicación. ¿Te acuerdas que nosotros conversamos de que esto está muy poco desarrollado en nuestro país? En otros lugares esto se le presta mucha atención al entrenamiento de los profesores como seres capaces de poder comunicarse bien con sus estudiantes, a modular bien, porque fíjate que mira, un profesor puede enseñar a los alumnos que 2 más 2 es 4, ¿no es cierto? Un profesor básico, una profesora parvularia, pero también le puede enseñar que 2 más 2 es 4. Ahí cambia la cosa. Claro, porque el profesor es un modelo. Claro.
Entonces, se habla de los alumnos, de, ¿Alumnos? claro, de la Winchell Ayala. O sea, no, es que uno se ríe, pero piénsate un profesor que no tenga una pronunciación del castellano estándar. Imagínate el daño que provoca, po. Ahora, también hay a niveles de concepto, ¿ah? Yo tengo una anécdota cerca, no voy a contar nada, pero yo supe una profesora que a los estudiantes les enseñaba que el polo norte estaba para abajo, o sea, en el globo terráqueo. No, sí, parece para la risa, pero tú dices, bueno, esa es una falla de formación profesional en términos de manejo de contenido, ¿no es cierto? Ya, Claro. ya, se puede corregir, pero ¿cómo corriges tú la pronunciación cuando los niños, imagínate por favor, pensemos en esos niños que viven en un mundo cultural muy depreciado, padre analfabeto, Mm. si es que tienen un padre, si es que aparece por allí. Eh, la única posibilidad de que ese ciudadano, de que ese muchacho se transforme en un ciudadano medianamente competente comunicativamente para poder sobrevivir en esta sociedad es que no llegue hablando de la winche la chara o el 3 o el 4. Si la escuela no le resuelve ese problema, ¿quién? Dígame, ¿quién? ¿Su entorno? Difícil. En muchos casos imposible. Bueno, y finalmente lo que nos interesa aquí a nivel curricular es en donde nosotros tenemos que descubrir, perdón, allí en el nivel curricular es donde lo que se llama comunicación social se asocia con educación porque la comunicación social aporta los contenidos de trabajo en la asignatura. O sea, medios de comunicación, prensa, radio, televisión, técnicas de comunicación, publicidad y periodismo, comunicación audiovisual, en fin, eh, la comunicación social como un gran, un nombre para que a su vez tiene hartas otras disciplinas dentro. Eh, la comunicación social es la que aporta los contenidos curriculares en el caso del subsector lenguaje y comunicación en el que trabajamos nosotros y el que ustedes van a trabajar en algún día. Eso, Mm. eso tienen que ustedes resumirlo allí, ver de qué manera como el cuarto nivel que se llama comunicación curricular se organiza. ¿Está claro? Sí. Ya. El enfoque, después viene competencia comunicativa. Bueno, ahí caracterizar. Acuérdate que cuando hablamos de competencia comunicativa, en realidad, ¿qué es lo que es la competencia comunicativa? En general, Claro, mm, ¿cuál es una característica que salta a la vista de lo que llamamos nosotros competencia comunicativa? ¿Un buen empleo del habla? No, no, no. Claro, pero pero no, piensen en el apunte. ¿Qué es lo que caracteriza a lo que llamamos nosotros competencia comunicativa? la capacidad correcta de emplear el lenguaje o No, la no ¿no? estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la competencia comunicativa es una competencia compleja. Ah, ¿Por qué? ¿Por qué es compleja? Se dan cuenta que hay muchas competencias que están bajo ese título. claro, son Desde demasiadas. claro, desde la competencia fonológica hasta la competencia discursiva, ponte tú. Que pasa por una competencia semiótica, una competencia sociocultural. O sea, el Las uso de, competencias se dividen en subcompetencias también. exactamente y cada vez con más detalle. Por lo tanto, lo que nosotros llamamos competencia comunicativa, que es aquello que ustedes que como profesores de lenguaje y comunicación van a tener que desarrollar en sus estudiantes, es una competencia compleja y que para poder llegar a desarrollarla hay que conocer y trabajar muchas otras competencias o subcompetencias que van dependiendo
unas de otras. Entonces aquí hay que caracterizar qué es lo que es la competencia comunicativa. Primero que nada es una competencia compleja. Eso es lo primero. Que está formada por una variedad de subcompetencias que Eso es una caracterización. Una definición, si ustedes quieren. ¿Está claro? Sí. Ahora, el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna es una caracterización. ¿Qué es el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna? ¿Cuál es su rasgo fundamental o sus rasgos fundamentales? ¿Especificarse en la lengua materna de los estudiantes? ¿Puede ser? Sí, disculpe. El escribir y aprender a leer para socializar en una sociedad. ¿Ya? Ok. Claro, aquí hay que caracterizar. A ver, enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna. El enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna es una manera, es un aspecto especial, específico, de tratar o de concebir el proceso de la enseñanza y aprendizaje de la lengua. Estoy pensando, chicos, en un gráfico. ¿Lo tienen a mano ahí? Un gráfico que pretendió ser mapa conceptual, pero parece que no. Más o menos. En la casa de herrero, cuchillo palo, digamos, ¿no? Como que no quiso la cosa. Acá lo tengo, profesor. Ya. ¿Qué es lo primero que se dice ahí del enfoque comunicativo? Se habla de su meta. Ya, La meta es mejorar capacidades comprensivas y expresivas. perfecto. Ok. ¿A qué se opone? Lo que no cumple. Claro, no, ¿a qué es lo que se opone a este enfoque? ¿Qué es lo que se opone a este enfoque? Un enfoque estructuralista. Sistema estructuralista, sí, porque está. Claro, claro. Un enfoque que enfatiza la enseñanza, o sea, que enfatiza esto a partir de nombrar, de explicarle a los estudiantes cómo está hecha la lengua, por ejemplo. Un énfasis brutal o un énfasis demasiado puesto en la gramática. Claro, no es tan lingüísticamente hablando, no va a eso. Claro, exacto, o sea, no tiene un aspecto funcional. O sea, yo les contaba que hay si ustedes pudieran encontrar, hay un libro, yo no sé si ya estará editado, porque yo tuve la versión bastante artesanal de eso, que, Humberto López Morales, que yo les conté eso, es un lingüista puertorriqueño, sociolingüista, que fue el primero en lengua castellana en enfatizar los aspectos fundamentales de la lingüística del texto, ¿no? Y él escribe el año 60, no sé, por ahí, el 78, no sé, pero hace mucho tiempo, escribió un libro dedicado a los profesores que se llamaba Lingüística del Texto, que estaba dedicado a los maestros. Entonces, fue el primero en lengua castellana. Bueno, él editó un libro que se llama Sociolingüística, que es el primer libro en castellano sobre esa materia, que llamaba sociolingüística, y explica de manera bastante elemental cómo aspectos de esa disciplina podían servir a los profesores de lenguaje. Y en el prólogo tiene una frase que fue muy buena y que fue muy criticada, pero que es verdad. Dice: estimado profesor, si usted quiere que sus estudiantes aprendan lo que es, no, si usted pretende que sus estudiantes aprendan gramática, en el mejor de los casos va a lograr que sus estudiantes aprendan gramática.
pero no necesariamente va a lograr que sepan escribir y redactar bien. Eso fue terrible. Fue terrible porque todos los profesores hasta esa época creían que si tú sabías lo que era un sujeto y un predicado, lo que era un complemento directo, un complemento circunstancial, o un SN1 y un SN2, con eso bastaba para que tú escribieras bien. Y no es así, po. Ese criterio estructural es el que se cambia por el criterio funcional en el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna. El título completo de eso es enseñanza enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua materna, la literatura y la comunicación. Así se llama, ese es el nombre completo. Ese es el nombre completo que le dio que se le dio en España a ese proceso. Y que fue propuesto por un profesor que se llama Carlos Lomas, con quien yo el año 2002 trabajé una temporada en Gijón, en España, en Asturias. Estuve trabajando con él y su equipo, enterándome de cómo operaba este sistema y haciéndonos muy amigos, además. Un hombre muy simpático. Jazzista, además, ¿no? Con eso ya me hicimos súper amigos. Oye, bueno, eso pues chicos, ¿ya? Y el concepto de funcionalización pedagógica, que es el que yo he propuesto y que ustedes ya en información ya la tienen ahí. A ver, ¿cuál es la meta, chicos? ¿Cuál es la gracia del concepto de funcionalización? Es volver un producto mediático, o sea, transformar eso para darle un fin educativo. Muy bien, Brian. Más exactamente, transformar un producto mediático en un recurso pedagógico. ¿Haciendo qué? Haciendo que productos mediáticos, telenovelas, campañas publicitarias, ciclos noticiosos, cine, teatro, cómics, qué sé yo, productos culturales, o si tú quieres WhatsApp, si tú quieres, qué sé yo, Facebook, o sea, productos mediáticos de medios de comunicación, productos culturales, teatro, cine, de las industrias culturales, y de redes sociales, como WhatsApp, qué sé yo, productos que, primero, no fueron diseñados para hacer clases. Ojo, no fueron pensados para hacer clases, pero sí se requieren hoy día para hacerlo. Pero para hacer eso hay que funcionalizarlos pedagógicamente. O sea, transformarlos en recursos pedagógicos, a productos mediáticos, culturales y de red que no fueron pensados para hacer clases. Esto, por ejemplo, ahora parece raro, pero ¿no creen ustedes que hace 300 años, en realidad a partir del 1700 y tantos, en que aparece el concepto de literatura, porque el concepto de literatura es de 1700 nomás, no es anterior, ese mismo proceso es el que se lleva a cabo con la literatura. ¿Usted cree que Cortázar, que Thomas Mann, que no sé, pues que Goethe, o que, no sé, pues, Dante, escribieron esos libros pensando que iban a hacer clases con ellos? No. No, pues no es cierto. Ahora, ¿y por qué se usan entonces en las salas de clases? ¿Qué razones hay? Porque se les puede dar un enfoque para dar clases. Sí, pero de acuerdo, es cierto. O sea, se pueden funcionalizar, ¿entiendes? Pero también la literatura ingresa en el dominio de la cultura humanística, porque se entiende, y obviamente es así, que la literatura forma parte del acervo cultural de una lengua, sobre todo de una lengua, ¿no? Pero de una cultura. Entonces, la literatura permite que nosotros, ciudadanos chilenos,
que venimos de Europa, que y que finalmente tenemos nuestro origen en el mundo grecolatino, entendamos esa cultura, y un aspecto fundamental, aparte del estudio de la historia, es el estudio y el trabajo con la literatura. ¿Me entienden? Sí. Ya. Ahora, pero esa literatura, cuando los profes de literatura enseñan o sea, cuando los profesores de enseñanza media, de enseñanza básica, trabajan con la literatura en la sala de clases, ¿para qué lo hacen? ¿Por qué se incorpora? ¿Ah? Una manera de entender por qué la literatura se emplea en la formación de los jóvenes, llamémosla así, de la juventud, de los niños y jóvenes, es porque la literatura nos permite a nosotros leer, entender, digamos, comprender, ojalá, en textos escritos, cómo en otras épocas de nuestra cultura la gente pensó, trabajó, luchó, se enamoró, amó, construyó o destruyó una sociedad, o qué pensaban de los demás, qué se pensaba de Dios, qué se pensaba de las armas, qué se pensaba de la economía, qué se pensaba de la cultura, del arte. Eso lo traemos, de eso es lo que nos enteramos nosotros en la literatura. Por ejemplo, se dice que, ¿cuáles son los dos temas de la poesía? Alguien dijo que había dos nomás. ¿Son más comunes o...? Sí. Uno de los temas más comunes de la poesía es el amor Y ¿Y la tristeza? la muerte. y la muerte. ¿Ah? Si ustedes ven, casi toda la poesía, de alguna manera, Desemboca en eso. llega a eso, claro. Rosa, ¿ah? Aparece aquí muy cerquita. Y es curioso porque, siendo un género que permite tanta libertad expresiva, tenga prácticamente esos dos grandes temas. Ahora, cuando uno lee poesía del Renacimiento, lee poesía de los simbolistas franceses, o lee la poesía chilena, de Oscar Castro, lee la de Enrique Lina, por ponerle autores de Zurita, qué sé yo, finalmente lo que está leyendo es cómo la sensibilidad de los poetas retratan su época. Sí. Para eso sirve la literatura. Ahora, no tendría que servir para nada más, con eso es suficiente, más que suficiente. ¿Por qué tendría que tener más, por qué tendría que tener otra finalidad? Ahora, esto hace que en la enseñanza actual de la literatura exista el concepto de la lectura fruitiva. ¿Conocen ese concepto? No, nunca lo había escuchado. Significa que la lectura es algo agradable, entretenido, rico. ¿Ah? Una lectura fruitiva es una lectura que a mí me hace gozar, que me entretengo. ¿Sí? Pero lamentablemente la escuela en muchos casos, acuérdense lo que le pasaba a Andrés, po, ¿ah? La literatura se transformaba en un castigo, po, porque, porque no se le da esa importancia que tiene como placer. Sí, pues lo ven como algo terrible, ¿no? Leer, ay. No, y los cabros, ¿y qué tan grueso es el libro? ¿Cachai? O sea, Profe, ¿cuántas páginas tiene? claro, exacto. ¿Y con eso te amargas o no? Sí. O con eso decides leer un poquito o leer un resumen, ya, ¿qué tal? Sí. Y el rincón del vago, ay, se hace feliz. ¿Ah? A Eso, lo mejor si buscamos la película por ahí. claro, creyendo que es lo mismo, pero nada que ver. Claro. Nada que ver, nada que ver. O sea, sí, claro, la historia, digamos, el discurso narrativo, sí, claro, puede que sea parecido, igual, e incluso yo te diría, en la historia del cine y la literatura hay ejemplos notables como la película Lo que el viento se llevó. ¿Han oído hablar de ella? Que Sí, he una, oído hablar de ella, pero no la he visto.
Ya, esa película está basada en una novela. Una novela que nadie pescó, po, pero la película ha trascendido. De hecho, hoy día creo que la sacaron ahora de dentro de las películas. Mira la cosa. La sacaron dentro de de un índice de las mejores películas, qué sé yo, todo esto, porque era racista. Porque ahí aparece una señora negra que recibió un Oscar, pero no se lo dejaron ir o sea, pero no dejaron que lo fuera a recibir a la ceremonia, po. Mm. ¿Ve? Bueno, pero la película es notable. Pero lo sacaron por eso, porque no pudo ir a recibir el No, no, premio a la... no, porque hacía una apología al racismo. ¿Y eso de cuántos años fue? Esto que te digo pasó hace 3 meses atrás, 2 meses atrás. Claro, no, es que la onda antirracista, ni que aquí todo es pendular, po. O se va para un lado o se va para el otro. Claro. Entonces, le miraron feo a una obra cinematográfica de gran carácter, de gran nivel, porque, bueno, si fuera por eso, pues imagínate si fuera por... Es como andar votando es como andar votando las estatuas de Colón, po, ¿cachai? Como que ya, no, pues ya es tarde para eso. Pero bueno, ese otro tema también que es interesante, ¿ah? En Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos votaron la estatua de Colón, y yo, ¿qué tiene que ver en Estados Unidos Colón? O sea, no sé, no me imagino ahí. Bueno, en Estados Unidos también votaron una estatua de militares que tuvieron en la conquista del oeste. Bueno, ahí ya está más cerca de ellos, y ese ya es más su problema, po, ¿eh? Claro. Porque eran genocidas, porque mataron... Bueno, acuérdense que la diferencia entre la conquista sajona y la conquista española es que en Estados Unidos la manera de conquistar fue matando a los indios, o sea, eliminándolos, nada de... Y cuando ya el escándalo era tanto, los metieron en una reservación, pero si hubiese sido ese proceso, la idea era eliminarlos, ni siquiera... Aquí en Chile por lo menos aguantaron 300 años. No, en Estados Unidos ir a matar como ir a matar búfalos. Ese era así de brutal. Como de alguna manera también se intentó hacer aquí en la Patagonia, en que pagaban a 1 centavo la cabeza de indio. Oh. Claro. Pero mira, lean la historia de la conquista de la Patagonia por familias chilenas que todavía subsisten y pagaban, como te digo, pagaban por traer la muestra de un indio muerto. Así de brutal. Ahora, eso que fue aquí una cosa rara, aislada, brutal y muy localizada, en Estados Unidos eso era absolutamente común. Claro. Bueno, concepto de usación, listo. Y el capítulo 2, este capítulo no me parece bien, oye. ¿Por qué? A ver, porque estructura curricular de la asignatura Lenguaje y Comunicación. No sé, fíjate, o yo me equivoqué en el planteamiento, estoy pensándolo bien autocríticamente, voy a revisarlo, ¿ah? Ya. Voy a revisarlo porque no me parece, así como está, casi necesario, pero voy a verlo, ¿ya? Hoy día mismo lo resuelvo. ¿Ya? Profesor, ¿y esto tiene fecha ya? A ver, déjame mirar mis notas. Espérate un poquito. Sí, el 17 de agosto. En una semana más parece, sí. ¿Me escucha? Ya. Sí. Sí. A ver, pero ¿cuál era el trabajo final? ¿Nosotros un mapa conceptual? Sí, el mapa conceptual gigante. Con el RA1, RA2 y RA3. Ya. Ya. Perfecto.
Y este Piensa que planteamiento, también lo entregamos el 17, profesor, el mapa. sí. Ya, déjame revisar porque esto que está aquí lo que había que esto, a ver, lo que está aquí es lo que había que presentar como mapa, ¿no es cierto? Ahí me anduve. Sí, pues. Ya, ya, ya. Vamos a revisarlo para que quede, porque no tengamos más dudas, ¿ya? Ya. Ya, chiquillos. ¿Alguna otra consulta general sobre el desarrollo? No, Muchachos, una consulta no, pero me llamó bastante la atención esta metodología de trabajo, me gustó. ya. Sí, no, claro, o sea, a ver, hacer, a ver, esto de hacer pruebas, por ejemplo, yo siempre lo he hecho, pero yo hago las pruebas de otra manera. Y no sé si bueno, ustedes ya entraron aquí, tienen que haber conversado con otros compañeros y haber pelado harto a los profes, en fin, y haberse enterado de los detalles, ¿no? No, este profe, no, cuidado con no, este aquí calla no, este si no, ya. Claro. Ah, no, si así, bueno, obviamente, si a donde uno llega, investiga, po. No, yo siempre he trabajado así con el sistema de las pruebas, ah, indicando cuál es exactamente, cuáles son las preguntas, por ejemplo, y dando un plazo para que se entreguen. ¿Ustedes sabían eso, no? No, la verdad no. Bueno, ahora ya se enteraron, pues. Por lo tanto, esto no es nada Ahora, lo que no he hecho ahora, por razones obvias, son pruebas. Porque, Claro. claro, no. Mis pruebas no. Además que incluso sin esta pandemia, sin este sistema telemático y todo, el sistema era el siguiente, vamos pasando a la primera unidad, entonces, según vamos viendo las materias, yo voy proponiéndole y discutiendo con los estudiantes cuál sería una buena pregunta si tuviésemos que hacer una prueba, cuál sería la mejor pregunta para este tema. Ya, pues la acordamos y esa queda, pues. Entonces al final, ya el día tanto, cada uno llega con su prueba lista, escrita a mano, en papel cuadriculado grande de matemática, con un formato, con una portada, qué sé yo, y me entrega su prueba escrita individual, aunque la haya hecho con otra gente. Entonces, esa prueba que normalmente tienen varias páginas porque tienes el tiempo para desarrollarlo bien, no tienes 80 minutos para volverte loco ahí tratando de acordarte de copiar y de mirar para el lado a ver si en el torpeo está esto, o cuando te entregan la prueba, el primer momento es la chunté, no la chunté, hice bien el torpeo, no, me faltó esta parte. Entonces, la idea es no sorprender a nadie. Entonces, ustedes entregan una prueba que puede llegar ese día, usted la puede traer y entregar y se va, firma la lista y se va. Ahora, normalmente la gente viene, los más flojitos, ¿ah? Como que la llegan a terminar ahí. Y algunos que llegan y tratan de hacer lo que pueden ahí. Bueno, todo el mundo tiene el último. O sea, la prueba termina cuando termina la hora en que debió haber terminado la prueba si hubiese sido así presencial. Claro. Resultado. No aprueba ni reprueba más gente que lo normal. B. El resultado es que esa prueba, junto con todo tu material que tú reúnes, queda guardado en tu portafolio de la asignatura. Y lo otro más interesante para mí es que hacer esa prueba es la mejor manera de aprender. Claro. Ahora, esas pruebas, lo que yo estoy pidiendo ahora último son mapas conceptuales. ¿Eh? Ya no están escritas, sino que mapas conceptuales. ¿Y alguna vez? Profesor, Sí, disculpe, hablando de los mapas conceptuales, la nota la coloca usted, ¿cierto? sí. Que me anduve confundiendo con que si la evaluábamos nosotros, No, ¿o no es así? no. No, yo evalúo aquello. Claro que sí. Ah, ya. Ujú. Profesor, disculpe, ¿esta nota del trabajo sería una cuarta nota? No, son ¿O tres no? notas. Hay una primera nota que es un mapa conceptual de la primera unidad. Una segunda evaluación que es el mapa conceptual de la segunda unidad. Y la tercera nota, trabajo final, que vale 40, los otros valían 30, es un mapa conceptual de la asignatura total. Que es cuyo, aquí está mal expresado, pero
yo voy a poner los contenidos del mapa conceptual de la asignatura completa. Ya entendí. Ahora entendí. Ya. O sea, No, lo este que pasa es que esta presentación que está aquí no trabajo sería está muy clara. complementario para desarrollar el mapa 3. El mapa 3 es de toda la asignatura. Entonces, esto sería un trabajo. Esto sería como para complementar el mapa 3. Es que, no. Esta información que Es está como aquí la pauta. es una pauta para construir el mapa 3. Espérenme, Entiendo. espérenme que yo mañana durante el día voy a publicar planteamiento, trabajo final, todo más o menos especificado. ¿Ya? Ya. Y ahí nos va a quedar claro, y cualquier cosa me preguntan por el foro de consultas, ¿no? Profesor, Dígame. entonces, de este documento que usted está compartiendo se hace una tabla. Espérate, no te digo nada todavía. Yo voy a enviar ahora el planteamiento del trabajo final. Lo que yo voy a recibir, más que la tabla, voy a decir si la tabla o el mapa conceptual. Yo creo que el mapa conceptual porque ustedes ya lo hicieron. ¿Me entienden? Es mejor el mapa. Entonces resulta más fácil y más rentable desde el punto de vista del aprendizaje. Es mejor que se haga un mapa conceptual total. ¿Me entiende? Porque yo Ya, profesor. de ahí me aseguro que lo que yo espero que ustedes hayan aprendido aquí efectivamente quede almacenado de manera ordenada en sus aparatos de registro de memoria. Sí. Ahora Bien. entiendo todo. Bien, muy bien, me alegra mucho que alguien diga eso. Ya, quedamos en eso, chiquillos, ¿ya? Ya. Oye, pero un segundito. ¿Cuánta gente tenemos ahora? Que voy a ver. Hay 10 personas. 10. Contándolo usted, 9. Ya, y Sí, eso es lo que tuvimos siempre, ¿no? Sí. Ya, Creo que éramos más, creo que éramos 19. ya. En algún momento. Sí, yo me acuerdo ya. Voy a poner 19 como registro de asistencia. ¿Alguien? La Blanca escribió en el chat. Me Profe, dijo, profe. sí, aquí estoy. Blanca Catalina, sí, es que mandaron un trabajo, problemas para enviar y se envió poco tarde, no importa. Yo tengo que haberlo recibido ya. Yo, cuando me llega un trabajo, yo acuso recibo. Ya. Sí, todos registran eso. Me llega un trabajo, yo acuso recibo y lo reenvío. O sea, digo que llegó. Todo el trabajo yo lo envío con copia al ayudante y para que quede registro con ella y lo guardo yo, pero acuso recibo para que ustedes sepan de que yo lo recibí. Les quede constancia. ¿Estamos, niños? Sí, profesor. Sí, Ya, pues. profesor. Nos vemos entonces, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Que tenga un buen fin de semana, profe. Igual- Disfrute. Igualmente. Que la Chao. fuerza siempre esté con usted. Claro, exactamente, esa es la idea. Chao, profesor. Chao. Chao, profesor. Cuídese.